Bueno, pues aquí vamos a tener un pequeño resumen de los motores Oli. Es una fábrica italiana que fabrica sus motores 100% en Italia y que ahora ha hecho una pequeña novedad con respecto a los motores que montaba anteriormente. Sus motores son de 90 newtons, más o menos unos 3 kilos. Aquí tenemos las principales características de estos motores. Sobre todo lo que llama la atención es que los puntos de montaje son genéricos para Bosch Generación 4 y Shimano E8000 o EP8. Esta es la gran novedad que han hecho este año, que poder poner sus motores en cuadros que tienen las fijaciones para Shimano y Bosch, así poder tener mucho más nicho del mercado y que las empresas no tengan que desarrollar cuadros para sus motores. Como novedades que tienes, que para activar simplemente el motor simplemente vas a tener que presionar el pedal independiente de donde tenga la rotación de la biela. Eso generará que no tenga muchos tirones. Aquí vamos a ver cómo ellos generan, cómo brindan la asistencia. El nivel 1 te aumenta un 50%, el 2 un 100%, el 3 un 200%, el 4 un 300% y el 5 un 400%, que es el máximo poder. ¿Qué significa todo esto? Pues ahora vamos a ver que si por ejemplo nosotros estamos dando 100 vatios de potencia en el nivel 2, eso nos lo aumentará un 100%, con lo cual tendremos nuestros 100 vatios más un 100%. Si esos 100 mismos vatios ponemos el nivel 5, pues nos lo multiplicará por 400. Más o menos hasta unos 650, 700, que suele ser el máximo que generan estos motores. Ahora aquí vemos las principales características. Baterías para 36 vatios, 90 newtons, más o menos unos 3 kilos 200 los dos. La única diferencia de un motor a otro son los anclajes, unos para Bosch como el de la izquierda y el de la derecha para Shimano. Las bielas tienen un factor Q de 177, muy de lo que se está de moda. Para el plato vamos a tener la Isis, más o menos eso nos garantizará que podemos poner unos platos más o menos normales sin tener que ser una cosa específica de la araña. Y aquí tenemos ya más o menos las novedades que tienen. También van a tener, han desarrollado 3 baterías con unas buenas capacidades de 522, de 630 y de 720, completamente integradas dentro del cuadro. Más o menos así es como funcionan, a 36 voltios, 14,5 amperios, 17,5 amperios y 20 amperios, dependiendo la capacidad de las baterías, y de 3 kilos a 4 kilos las baterías y sus pesos. Displays, tienen más o menos 3 displays, pero bueno, lo que hemos podido ver, que las bicicletas que montan estos cuadros tienen el de la izquierda, el Alta Vision. Tiene cosillas interesantes, tampoco es que veamos que es un muy tecnológico. Aquí tenemos las principales características que tienen estos displays suyos. Aquí tenemos otros displays que de momento no nos parece que no los están montando en las máquinas, pero sí que los vamos a poder conseguir. Aquí tenemos sus principales características y aparte de todo lo que nos dan siempre los displays, pues aquí vamos a poder ver función de la batería, los ciclos de carga y bastante más información de lo que tienen las baterías. Bueno, pues aquí hemos tenido un pequeñísimo resumen de este motor que acaba de salir hoy en día. Vamos a ver cómo funciona, si da problemas, no da problemas, cómo se comporta realmente este motor y si realmente han tenido un acierto en hacerlo con los Bosch y Shimano. La única pega que yo le veo es que al tener estos anclajes no, de momento no los podemos aprovechar para montarlos en nuestra bike que estamos fabricando nosotros mismos, o que se nos ha roto el motor y por mil cosas no queremos ya Shimano y Bosch y decidimos poner este mismo motor al coincidir los anclajes de los tornillos. Parece que son un poco reticentes a abrir el mercado, aunque según ellos sí que los venden, pero si les preguntas no queda muy claro si lo van a poner a la venta a nivel particular o se van a encaminar exclusivamente a grandes marcas que lo monten de serie. De momento lo monta Olimpia, alguna Bianchi y alguna marca italiana más montan estos motores que son la gama ED, como si fueran los de Garmin, la misma terminología. Y vamos a ver qué futuro tiene estos motores, si realmente dan esa potencia que exigen. Lo bueno es que están ensamblados en Italia, con lo cual se supone que los van a tardar menos en enviarlos que si los compramos los típicos que vienen casi todos de China, todos estos clases de motores de la Sebai. Bueno, pues aquí sabéis ya los motores Oli. Si vais a buscar una Bianchi, una Olimpia, cosillas así, y os viene con este motor, pues por lo menos tenéis una pequeñísima información de lo que son estos motores, la fábrica, la empresa y todo lo demás.